Buenas tardes, entonces tenemos nuestra primera sesión el día de hoy de este tema, pues que ha surgido de un curso de la universidad. Pues la idea es, por medio de la iniciativa que tuvieron algunos estudiantes, pues acompañando un proceso de investigación, conformar este workshop en el transcurso del intersemestral. Vamos a tener hoy una introducción sobre la temática. Esta temática pues va a tener un sustento en una problemática de la asignatura como tal que se percibió en el momento de la investigación. Ya nos vamos a dar cuenta de eso. El día de hoy estamos con 6 integrantes de el anterior curso, si no estoy mal, todos son de la clase de AutoCAD. Está Jeffer Castelblanco, está Ingrid Joana Betancourt, Dana García, perdón, Alacei Pinilla, Adriana Prieto y ya, ¿no? Es como los que nos acompañan el día de hoy con el workshop. Este workshop, pues para los que pronto todavía estén interesados, creo que hoy podríamos estar cerrando mm, el proceso de inscripción, ¿no? Es un workshop que es un tanto más libre en la medida de que no hay pues como una cuestión de créditos, sino que funciona a partir de la certificación que se otorga cuando pues cumplan los contenidos y los horarios acordados. Y pues no siendo más, yo ahorita quisiera tal vez hablar con Juan para ver si hay posibilidad de compartir un link de inscripción por medio de la página de YouTube. Pero pues ya lo haremos en su momento. Este, bueno, este, esta iniciativa surgió pues como de una observación de lo que comúnmente se da en los cursos de geometría descriptiva, de AutoCAD en 2 dimensiones, de AutoCAD en 3 dimensiones, y es una tendencia pues que encontramos que no solamente sucede en las facultades de arquitectura, sino también en las facultades de artes. Digamos que el 3D no se considera como una alternativa expresiva, ¿no? Sino, pues, salvo algunos alumnos, algunos artistas, algunos arquitectos que, pues, como que encuentran un medio de diseño y un medio de composición a través de la exploración en 3 dimensiones. Voy a dejar de compartir la cámara para concentrarnos en las imágenes. Y entonces el problema fue que encontramos estas 2 variables, una variable de dibujo mecánico y otra variable de improvisación geométrica. El dibujo mecánico, pues, básicamente está basado, ¿no?, en el manejo de piezas, de platinas, de engranes, de bisagras, que lo que hacen es, pues, como contener una complejidad al armado, una complejidad a la hora de construir los objetos. Y la improvisación geométrica, pues que no tiene tanto que ver como con el diseño industrial, sino más con la elaboración de geometrías medianamente complejas a través de retículas, a través de los cuales pues se desarrolla un lenguaje de geometría descriptiva. Lo que encontramos es que pues sí, estas herramientas son como eh, caminos, ¿no?, para enfrentarse al dibujo, ¿no?, a la representación tridimensional, pero pues por un lado no profundizan en el tema que nos compete, que es la arquitectura, el espacio y el análisis espacial. Y
Por otro lado, pues como que no contemplan tampoco los recursos y las posibilidades del dibujo digital en CAD. Entonces es un medio análogo que comúnmente funcionó en el papel, que comúnmente funcionó para estudios técnicos, pero que a la hora de llevarlo a la práctica de la arquitectura, pues se nos hace insuficiente. Por otro lado, pues hay una larga tradición, ¿no? De lo que llamamos dibujo analítico, ¿no? Este dibujo analítico lo que busca es, en palabras de los tratadistas, como diseccionar los edificios antiguos, ¿no? Descubrir sus secretos, sus órdenes a través del estudio de su composición geométrica. Entonces, un primer antecedente de esto lo encontramos en Durant, ¿no? Durant es como un arquitecto que se hizo famoso a nivel casi que mundial porque se replicó esta metodología en varias escuelas de arquitectura y lo que él se encargó fue de que ya existían un montón de tratados de arquitectura que descomponían los objetos, ¿no? Que hacían la labor de la anatomía, de separar las partes, el fémur, los huesos del antebrazo, ¿no? Como toda la estructura ósea, separarla en partes. Lo mismo comenzó a suceder en arquitectura con los estudios de los tratadistas. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque hay una anécdota respecto a la interpretación y la tradición interpretativa de la arquitectura, y es que el primer libro de Vitruvio no contenía imágenes. Las imágenes se perdieron en la historia. Hay varios mitos alrededor de esto, ¿no? Como que algunas personas no les interesaba que todo el mundo tuviera acceso a la representación gráfica para que no se reprodujeran los edificios clásicos, ¿no? Como los edificios que anteriormente estaban tan ligados a los poderes eclesiásticos, ¿no? Al poder de organización de la sociedad. Entonces, como que los dibujos se contenían como un secreto de Estado. Y la labor durante todo el Renacimiento, durante todo el momento en que comenzó la enciclopedia y comenzaron a darse también como todas estas recopilaciones de revivir la historia, fue reconstruir los dibujos, los tratados de Vitruvio a partir de dibujos, de interpretaciones de cada autor. Eso nos dio como respuesta la existencia de muchas versiones de los tratados de Vitruvio, ¿no? Hay un Vitruvio alemán, hay un Vitruvio francés, hay un Vitruvio inglés, y esto se debió pues a que cada traducción también involucraba una traducción de las imágenes. Esto pasaba, ¿no? Hasta un momento en que la gente se dedicaba a la representación de la arquitectura por medio de estas imágenes, pero pues llegó, y ahí es donde comienza esta lámina, llegó Durant con su mecánica de composición, ¿no? Que es un poco esta retícula que se ve acá, ¿no? Muy similar a los 9 cuadrados, donde pues él básicamente lo que decidió fue aprovechar que ya existía toda esta base de recopilación de edificios históricos de los tratados y crear, concentrarse más bien en lo que él llamó su mecánica de composición. Entonces él comenzó a pensar más bien en las relaciones y los principios de la arquitectura más que en los elementos como tal. Y de ahí pues sale este interés de los edificios ideales de Vitruvio, de Durant, perdón, que se vuelve como fundamental para la historia de la arquitectura y para el desarrollo de las escuelas de Europa y posteriormente de Estados Unidos. De ahí, por ejemplo, que
esta labor interpretativa, de esta labor de redibujar la arquitectura, sea tan importante en el Renacimiento. Y pues ustedes ven la arquitectura, por ejemplo, de Andrea Palladio, y Andrea Palladio lo que hace es retomar, ¿no? Como estas proporciones, estos gestos, estas relaciones espaciales del clasicismo y llevarlos a la escala de una casa, de una villa. Entonces lo que buscaba hacer Palladio, ¿no? Era, en palabras de algunos críticos, ¿no? Como Semper, si no estoy mal, construir casas para dioses en miniatura. Eh, es bien interesante ver esa parte de los orígenes de la arquitectura cuando se habla de derechos de autor, cuando se habla de la copia y la original, ¿no? Como recordar que siempre la cultura está basada en un elemento del pasado, ¿no? Y eso se evidencia un montón en la arquitectura. Por otro lado, pues a comienzos del siglo XX tenemos pues la primera escuela de diseño, la primera escuela que combina las artes plásticas con la cultura material de la revolución industrial, ¿no? Entonces es una escuela donde se ve pintura, se ve fotografía, se ve cine. Los directores de la Bauhaus siempre fueron arquitectos, y había como una especie de recorrido para poder estudiar arquitectura al final de una carrera. Anterior de eso, pues uno tenía que tener como bases artísticas, ¿no? Tendría que haber pasado por un dibujo analítico, tendría que haber pues como centrado su percepción en temas cercanos a la relación del espíritu y el arte, y de ahí surge pues como un buen pedazo de este dibujo analítico en el siglo XX. Posterior a eso, pues digamos que en los años 50, con los escritos de Colin Rowe y de Robert Slotsky, de transparencia fenomenal y las matemáticas de la vivienda ideal, se acompañan los textos de una interpretación diagramática. Colin Rowe utiliza las series numéricas para mirar la arquitectura de Palladio y compararla con los órdenes geométricos que seguía Le Corbusier. Entonces, eso nos demostraba pues como una continuidad en la historia que tuvo su momento de síntesis en la arquitectura moderna. Generalmente se piensa que la arquitectura moderna fue como un borrón y cuenta nueva de la historia, fue como una especie de eliminar las relaciones con el pasado, cuando en realidad cuando uno estudia la arquitectura de Mies van der Rohe, la arquitectura de Le Corbusier, la arquitectura de Frank Lloyd Wright, encuentra relaciones fuertísimas con la historia a nivel fenomenológico y a nivel métrico incluso. Entonces, lo que hace en estos diagramas ya más recientemente eh, Peter Eastman es retomar esa tradición diagramática, esa tradición tratadística, y comenzar a mirar la arquitectura del pasado a partir de los ojos de la abstracción, ¿no? La abstracción lo podemos interpretar como ese extraer lo esencial de los elementos, extraer lo esencial de la materia arquitectónica para así obtener los principios y producir su arquitectura. Entonces ahí, de ahí este ejemplo que está Villa Foscari de Andrea Palladio, y también la Casa Adler de Louis Kahn del 54. Y pues los diagramas de Peter Eastman para la Casa 2 de 1969, pues que quieren como lograr también esta sintonía con el pasado y ese recobrar la historia por medio de sus proyectos. Aquí hay un dibujo de estos que les venía hablando, de Colin Rowe,
de transparencia literal y fenomenal en este dibujo. Pues ahorita más tarde nos meteremos en su contenido, pero pues básicamente lo que nos expresa es esa línea por contemplar la arquitectura como un componente analítico y un componente mmm, que es necesario para ver la historia, ¿no? Son como las partituras de la arquitectura, ¿no? Las partituras de la música que nos abren todo un sistema notacional. Pues lo mismo pasa con los planos, lo mismo pasa con la representación de una planta, de una sección y de un alzado. Bueno, y por otro lado, pues tenemos aquí dos visiones del mundo prácticamente. A veces pasamos de la perspectiva y de la axonometría como quien pasa una página, ¿no? Cuando en realidad son dos visiones totalmente distintas de la realidad. Y eso se nota a un nivel filosófico y se nota a un nivel de visión de la realidad como tal. En la perspectiva, ¿no? Tenemos el punto de fuga como un elemento que está anclado en el horizonte, ¿no? Es un punto lejano en el horizonte, y en la axonometría, si nos damos cuenta, no hay un punto de fuga. Las líneas son paralelas. Entonces, mientras que por un lado, el infinito se nos presenta externo al, a la visión, ¿no? En el otro lado, eh, la parte de lo que alcanzábamos a ver, que en este caso son unas salas de té de Hiroshige de 1820, lo que hacen es construir el infinito por medio de lo finito, ¿no? Por medio de una parte se construye el todo. Entonces, la visión es distinta de que el infinito está ya alejado, casi que inalcanzable, y por el otro lado, en la visión japonesa, la visión china, el infinito hace parte de mí y yo hago parte del infinito y ayudo a construir el infinito con mi parte finita. Entonces, eso trae unas connotaciones bien interesantes que tienen que ver incluso como con el budismo, que tiene artes al mismo tiempo por medio de la meditación, ¿no? Todo esto tiene una relación fuertísima con la manera en que se asume la realidad, ¿no? Y tenemos pues como un plano digital, como lo que nos encontramos en el AutoCAD, donde estas dos vistas se mezclan todo el tiempo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, uno todo el tiempo está yendo de vistas aéreas, vistas peatonales, ¿no? Como que se rompe esta barrera entre los dos componentes, perdiéndose un poco la limitación que daba cada uno de los elementos y la visión también. Tenemos entonces un personaje, Iván Sutherland, que está en los dos episodios. Él pues construyó un primer sistema CAD en el año 1962 y en el año 1967 pues estaba jugando con estas gafas de realidad virtual, ¿no? Que se estaban pues ya desde mitades del siglo pasado ocupando pues como los problemas y los salones de la Universidad de Harvard. Esto por lo tanto pues va a traer todo una revolución a la arquitectura que podemos reflejar en los procesos de escaneo, de modelación y de construcción de los objetos. Un software que anterior a AutoCAD fue de los que más se encargó de posibilitar este paso fue el software CATIA, ¿no? Ahí vemos cómo el avión Miracle es uno de los primeros que se desarrolló
con este nivel de planos en 3 dimensiones, de representación precisa de ambientes tridimensionales. Eso pasó en el año 77, ¿no? Y en el año 97 vemos pues cómo el software fue usado para el Museo Guggenheim, ¿no? Y con esto pues como que inauguró un camino para la arquitectura, ¿no? A través de la exploración de dobles curvaturas, de paraleloides hiperbólicos y en general de geometría compleja. Aquí vemos pues los 3 procesos de digitalización. Esto es mucho anterior pues como al Museo Guggenheim, muy en el año 91, ¿no? Y en el año 92 están haciendo esta escultura de pescado, también el señor Gehry, eh, a partir pues como de el software CATIA. Entonces, estos software que actualmente nosotros disponemos en nuestros computadores, en este periodo de hace 30 años, pues era en realidad bastante inaccesible. Solamente tenían algunas firmas de arquitectura acceso a estas tecnologías. Era una exploración bastante nueva en términos formales, en términos espaciales, y pues eso trajo consigo también como interpretaciones desde la cultura popular. Entonces, tal vez todos nos hemos visto este capítulo de Los Simpson, ¿no? Donde a Marge le pide al señor Guggenheim, eh, al señor Gehry, la construcción de un museo para Springfield, ¿no? Como para un poco emular este efecto Guggenheim, que pues básicamente lo que consistió en algún momento fue en potenciar el desarrollo turístico de una ciudad, ¿no? Hacerla ver en el mapa por medio de arquitectura contemporánea. Entonces, pues la idea de Marsh es hacer lo mismo para Springfield, y pues la parte interesante es cuando Gehry lo que hace es arrugar la carta que le había enviado Marsh y tirarla pues como al pavimento, y pues de ahí surge supuestamente el diseño, ¿no? Y pues cuando uno ve la forma en que elabora Gehry y sus procesos, pues en realidad sí son bastante análogos, sí tienen que ver muchísimo con el doblez, y pues se asemeja un tanto a esa labor de arrugar los componentes. Eh, Gehry, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Es muy alérgico a los computadores. Es un arquitecto que, a pesar de que con su firma revolucionó el panorama digital, él no desarrolla los modelos digitales, ¿no? Él tiene su firma de arquitectos, tiene su firma de digitalizadores, de modeladores que se encargan de llevar estos procesos de maquetas, ¿no? Que generalmente se hacen a una multiplicidad de escalas. Estamos hablando de que se desarrollan modelos a escala 1:100, a 1:50, a 1:20, ¿no? A 1:5, a 1:1, ¿no? Eso es como más o menos un proyecto de estos puede contar con unas 200 maquetas de estudio, ¿no? Fuera de los modelos digitales, a través de los cuales pues Gehry se encarga de llevar todo su proceso creativo hasta los detalles constructivos de su arquitectura. Y creo que ahí lo interesante, eh, por un lado, pues es como toda la exploración escultórica del arquitecto, pero por otro lado, pues lo que nos encontramos es con todo este reto de llevar a la realidad los desafíos geométricos que implican sus formas, y que anteriormente, ¿no? Fuera de la tecnología que encontramos en nuestra época, hubiesen sido imposibles. Por otro lado, pues como vemos, está la exposición del modelo, ¿no? En el teatro de Springfield, y su posterior construcción, que en efecto no se da
con las grúas estas que están golpeando el edificio, sino a través de cálculos, despieces y pues como geometrías complejas construidas en detalle. Este es un ejemplo de esta práctica que no es pues como tampoco tan nueva, en la medida de que para este proyecto, por ejemplo, no se contó con tecnologías digitales. Estamos hablando de el interior de la Estatua de la Libertad, ¿no? Aquí se alcanza a ver una parte de la nariz y una parte de los labios de la escultura, y por aquí pues el manto del vestido, pero es bien interesante en la medida de que nos da una imagen de cómo ese componente escultórico que todos estamos acostumbrados a ver de una forma terminada, en realidad tiene un proceso de unión, tiene un proceso de fabricación, ¿no? Que tiene casi que cada elemento, cada pliegue, un componente constructivo distinto, ¿no? Entonces, ahí es que viene la parte interesante del tema de nuestra contemporaneidad, que no es solamente construir la forma geométricamente a través de los programas, sino de verdad ponerse en la tarea de pensar en cómo se puede llevar a la realidad y cómo se puede hacer resistente y durable. Bueno, esto es un poco el panorama que se centró la investigación, que derivó en lo que ahorita se va a proponer como la actualización del sílabus para la materia de representación CAD 3D. Como ustedes ven, tiene los componentes de los cuales se ha hablado, ¿no? Por un lado tenemos el siglo XIX con las formas de representación, planta, corte, alzado. En el siglo XX, pues, existe una exploración en cuanto a los medios de representación, es decir, la axonometría se utiliza como un recurso de diseño a través de la cual es posible diseñar en 3 dimensiones, diseñar a partir de capas en 3 dimensiones, y la perspectiva pues también se vuelve un momento de exploración para, por ejemplo, la señora Zaha Hadid, en la medida de que lo que ella busca con su primera arquitectura es un poco ese efecto de exagerar la perspectiva, ¿no? Como de crear un vértigo horizontal a través de sus edificios. Y eso se alcanza a ver pues como en esta perspectiva donde pues como que se busca que las líneas de fuga revienten en el ojo, ¿no? Como que exageren la forma, y pues sus edificios lo que hacen es, por medio de los vértices, colaborar en ese efecto de vértigo. Y tenemos pues los sistemas de CAD que pues vinieron a cambiar todo el panorama, ¿no? Donde la axonometría y la perspectiva se están fusionando. Por otro lado, pues tenemos lo más inmediato en tecnología, ¿no? Que es las tecnologías de AD, CAM y BIM. Una es la construcción por medio de parámetros digitales, que es el diseño paramétrico. El CAM, que es como la construcción por medio de también instrumentos digitales, robóticos, y el BIM, ¿no? Pues que ustedes probablemente estén ya más familiarizados, que lo que hace es pues hacer coincidir sistemas en el momento de la construcción, en el momento del diseño, para así generar pues como un sistema interactivo de toma de decisiones y pues de diseño, que en realidad cambió pues como la concepción sobre los proyectos de arquitectura. Nuestra intención pues no es tampoco llegar a esta parte de diseño paramétrico o de fabricación digital por medio de robots. No los contamos en este momento,
sino en este eslabón, ¿no? De cómo el AutoCAD se puede volver una herramienta de transición entre estas representaciones históricas y lo que es las tecnologías que ya les he nombrado. El problema de investigación, pues, se centró en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo construir una práctica docente que integre el pensamiento analítico y la herramienta CAD 3D, ¿no? Estamos de acuerdo que la tradición del dibujo analítico y el redibujar proyectos se conforma como casi que la forma, ¿no?, de aprender arquitectura. Un músico aprende por medio de la interpretación, un músico aprende escuchando, interpretando los clásicos, y un arquitecto pues también puede aprender arquitectura interpretando y redibujando su pasado. Entonces, partiendo de este postulado, el dibujo analítico se vuelve pues como una herramienta que debería estar permeando todo el programa académico de un arquitecto. El aprendizaje del dibujo CAD, como lo vemos, está comúnmente asociado al dibujo técnico y al dibujo mecánico, y esto nos priva de sus posibilidades de aprendizaje como herramienta analítica. Entonces, este es el panorama, ¿no? La hipótesis, pues, nos da que si mezclamos las dos cosas, pueden pasar acontecimientos. Y es lo que vamos a darnos cuenta con base a las experiencias de los cursos de representación CAD 2022 y 2021-1. Estos son los antecedentes. Digamos que es un tema bastante nuevo en habla hispana, aunque se desarrolla, ¿no? Hay varias universidades que construyen modelos históricos, hay varias universidades que tienen dentro de su pensum modelación 3D, incluso facultades de artes, no necesariamente de arquitectura, ¿no? Incluso hay iniciativas de el gobierno en países como Argentina para estimular este tipo de tecnologías de la mano con la impresión 3D, pero pues no hay estudios que digan como que desde la arquitectura se ha potenciado la labor analítica por medio de el aprendizaje de modelación en 3D. En Europa, por otro lado, con toda esta moda del diseño paramétrico, con toda esta innovación que trajo a los procesos de diseño, ya hay algunos estudios desarrollados sobre pues como didácticas y puestas en el aula para mezclar la representación con el diseño de los proyectos. En el panorama nacional, pues tenemos la experiencia de la Universidad Piloto. Ellos llevan ya varios años, si no estoy mal, son como 5 años en el tema de la fabricación digital. Han sacado algunas publicaciones sobre estos procesos. Es una labor muy interesante. De hecho, Gabriela Faria ha venido acompañándonos en el club de dibujo y pues también con este tema de la representación CAD 3D. Ella nos ha asesorado en nuestro primer piloto de impresión 3D de un elemento complejo, y pues esperamos poder desarrollar proyectos de investigación en conjunto con esta universidad, pues que es de las pocas, yo diría la única a nivel nacional que tiene un laboratorio especializado en este tema. Tenemos, bueno, los objetivos. El objetivo principal
que es proponer el nuevo sílabus para la materia de representación CAD que involucre prácticas del dibujo analítico usando referentes de la historia de la arquitectura. Los objetivos secundarios, desarrollar las posibilidades del programa, incorporando herramientas que sistematicen el dibujo a través de las prácticas del dibujo analítico. Construir una metodología del dibujo análisis que se dio a través de la bitácora y retroalimentar el proceso evaluando las actividades propuestas. Esto es pues un esquema que yo no me lo inventé, no soy especializado en procesos pedagógicos, pero me pareció muy útil a la hora de plantear esta investigación y se compone de 3 momentos: el momento de analizar la práctica docente, el momento de descubrir su estructura y funcionamiento y el momento de transformarla positivamente. Esto implica cuestionar lo que se está haciendo, deconstruir el antiguo plan, es decir, tomar elementos de lo que ya se hacía y ponerlas en ese nuevo contexto de posibilidades digitales del siglo XXI. Sistematizar, que básicamente es construir una estructura de ejercicios académicos, montarlo, ¿no? Que es lo que se ha hecho durante estos 2 semestres con nuestro curso piloto, y evaluarlo. Entonces, las conclusiones, entre estas que se presentaron, es que pues el curso se dio y digamos que fue de las experiencias interesantes de las materias que he podido tener la oportunidad de dictar durante esta temporada, y pues que respondió de una mejor manera a los estudiantes, que fue muy dinámica a la hora de llevar los procesos precisamente por el entorno digital del programa. Hubo pues una experiencia también muy interesante en el salón, y fue el caso de la estudiante Ingrid Betancourt, y un ejercicio que ya veremos, que se trataba de el autorretrato de cada alumno. Cada alumno desarrolló su propio retrato, ¿no?, de su rostro. La primera persona que dio con este trabajo fue Ingrid, porque tenía una experiencia en cuanto al dibujo de mano alzada y el dibujo del cuerpo humano. Y ella básicamente lo que hizo fue casi que usar su tacto, utilizar su mano como un escáner, ¿no?, como para leer su rostro. Voy a mostrarles algo de estas imágenes. Bueno, ahorita lo veremos, pero el tema interesante es cómo lo digital no inhibe las prácticas análogas, ¿no? Entonces, el dibujo a mano alzada, la maqueta, el hecho de poder tocar un elemento, pueden ser parte de un proceso de diseño digital, ¿no? El diseño digital no excluye esos otros componentes históricos y pues milenarios de la arquitectura. Tenemos un primer ejercicio, como les decía, lo pueden ver a mano derecha, que se basó en los edificios ideales de Durant, ¿no? Este ejercicio lo que hizo fue simplemente basarse en esta lámina, ¿no? Una lámina en la cual, como ustedes tal vez alcanzan a ver, hay un cuadrado partido en 4, hay un cuadrado partido en 9, ¿no? Cada uno son como variaciones geométricas del cuadrado, ¿no?, a partir de las posibilidades históricas recopiladas en los tratados de arquitectura. Entonces, lo que hizo Durán con este ejercicio fue sistematizar y organizar, ¿no?, los gestos, la tradición propia de los edificios clásicos, y llevarla a el ambiente digital. Entonces, esto fue
pues como algo muy revolucionario en su época, ¿no? Porque pues básicamente lo que hacía era decirnos no, lo importante no son tantos los elementos de la arquitectura, sino las relaciones, lo que no alcanzamos a ver, lo que no es tan evidente como forma, sino lo que construye el vacío de la arquitectura, su espacio. Este es el ejercicio de Ingrid, ahí está Ingrid retratada, autorretratada, fue el primero de estos resultados. Ya en el segundo semestre se miraron otras variables, se perfeccionó pues como este ejercicio y pues tuvieron unos resultados muchísimo más parejos a lo largo del curso. Anterior a ese ejercicio del autorretrato, que pongo esta imagen de un tratado de arquitectura donde se comparan las proporciones del cuerpo humano con las proporciones propias de un detalle, ¿no? De un orden arquitectónico toscano. Mm, para pues no dejar lugar a dudas, a veces pensamos que la arquitectura son solamente edificios y eso pues la verdad es un tanto errado en la medida de que la arquitectura siempre ha sido por excelencia un, un arte intertextual, ¿no? Un arte que se basa en otros artes, un arte que se basa en la pintura, un arte que se basa en la escultura, ¿no? Que se basa más recientemente en el cine y que actualmente pues se basa también en el arte digital. Eso es en lo que vamos. Tenemos por otro lado pues un arquitecto, un arquitecto español que vivió, yo creo que la mayoría de sus años en México, por eso creo que se considera um, raíz mexicana también, por eso que pudo como interpretar de su entorno y de su eh, dinamismo, ¿no? Como región, como territorio latinoamericano y desarrolló pues como este tipo de arquitecturas basadas en geometrías de doble curvatura, en paraleloides hiperbólicos, ¿no? Es un proyecto que se llama el Pabellón de los Rayos Cósmicos, está ubicado en la UNAM y este fue pues como uno de los primeros ejercicios basados en doble curvatura. Nosotros más o menos estábamos haciendo de estos ejercicios básicos como una semana de trabajo y en los otros nos gastábamos como 2 semanas. Estos fueron pues como el resultado de esa evaluación del primer plan del 2022. Esto ya es 2021, 2021-1, donde anterior al ejercicio del rostro del autorretrato se hicieron pues una serie de ejercicios en torno a la arquitectura de Oscar Niemeyer. Entonces se levantaron las rampas, las cubiertas, los muros que contenían esta geometría compleja. Los estudiantes lo lograron, ¿no? Como a partir de algunas herramientas que ya veremos en este workshop que retomaremos para los que ya han pasado por este tema. Y fue una antesala, pues muchísimo más acorde a lo que luego exigía el ejercicio del autorretrato. Aquí está otro componente fundamental para el proceso y pues como para la toma de decisiones a la hora de tener un modelo de este tipo y es la bitácora, ¿no? La bitácora, yo siempre les exigía pues como que no me traigas el modelo únicamente, el modelo únicamente es la mitad de la nota completa es el modelo y el proceso de cómo lo hiciste, de cuáles fueron los pasos que se desarrollaron
herramienta por herramienta y momento por momento de la realización. Entonces, pues es interesante este tipo de bitácoras digitales, totalmente digitales, donde pues lo que hacían ellos era tomar pantallazos de los iconos y hacer textos de comentarios alrededor del proceso de modelación. Esto pues ellos al comienzo obviamente es como un trabajo dispendioso, ponerse a registrar cada uno de los pasos que seguí, ¿no? Pero tarde o temprano caían en cuenta de la utilidad que tenía, ¿no? Porque pues ya no tenían que preguntar de nuevo, sino que ellos ya tenían sus respuestas alrededor del proceso. Como ejercicio final, y esto ya fue como un avance fuertísimo que se tuvo en este semestre pasado, se desarrolló un proyecto ya mucho más complejo, que fue la Casa Sin Fin de Friedrich Kiesler, ¿no? Es un proyecto de una geometría bastante arriesgada para su época, estamos hablando de 1950. Es un ejercicio que yo le tenía ganas desde hace tiempo, tenía ganas de estudiarlo, tenía ganas de entenderlo, tenía ganas de pues como ponerlo sobre la mesa y para sorpresa, buscando el ejercicio, me di cuenta que en los últimos 2 años ha sido fuertemente estudiado, siendo pues como un referente para distintas universidades a lo largo del globo, ¿no? Aquí tenemos pues como en la India, en España, en Inglaterra, ¿no? Varios ejemplos de interpretaciones, porque ahí es donde viene la parte interesante, ¿no? Como que este edificio no se construyó, este edificio solamente existe la maqueta, que la podemos ver aquí como simulada por rayos de levantamiento, ¿no? Como de rayos topográficos, toma de puntos de láseres topográficos. Esta maqueta se desarrolló de esa forma. Y otras interpretaciones mucho más sencillas, ¿no? Como mucho más básicas del objeto, ¿no? Hasta puntos medios como estas dos experiencias. Entonces, eso me dio como una luz de que era un edificio que vale la pena estudiar y pues nos dio como resultado este modelo, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue basarnos en la planimetría existente, que es muy interesante a la hora de como plantear cortes sucesivos, ¿no? Generalmente uno ve un proyecto de arquitectura y puede tener mínimo 4 cortes, ¿no? Pero aquí cada imagen, cada alzado contenía 8 cortes, ¿no? Y eran 4 alzados por 8, digo, en 8 en cada una, pues se vuelven una cantidad de cortes sucesivos que el estudiante lo que hacía era dibujarlos y ubicarlos en el espacio para luego volverlos una superficie. De ese modo, pues tuvimos nuestra versión, ¿no? La primera versión latinoamericana del ejercicio. Ya habían algunos en Estados Unidos, en Europa, en África, pero pues nos faltaba poner nuestro granito de arena con la versión gran colombiana de La Casa de los Sueños, La Casa Sin Fin, de Friedrich Kiesler. Y bueno, entonces esto fue como la experiencia del curso de AutoCAD 3D durante este primer semestre de 2021. Fue un curso muy interesante en la medida de que reformula y muestra que sí se puede construir este tipo de geometrías desde la academia, que se pueden imprimir y
pues como que nos abre este camino para proponer exploraciones en semestres avanzados. De esto, digamos, se habló en nuestras reuniones del programa y también se llegaba a esa conclusión de que muchas veces los estudiantes no desarrollan proyectos de este tipo o involucrando estas geometrías simplemente porque no saben cómo dibujarlas, no saben cómo llevarlas a un modelo digital. Pues esto es un aspecto que nos proponemos evitar y que en este futuro de lo que espera la universidad de aquí para adelante, pues no sea un impedimento para desarrollar proyectos complejos a nivel geométrico. Y ahora viene, pues ahora sí, lo que es este nuevo tema, este workshop, que pues pretende hacer un experimento, ¿no? Un experimento plástico, un experimento de modelación digital alrededor de un tema que es el collage digital. ¿Sí? Para eso, pues, tenemos un referente del año 2018 de un japonés en la Universidad de Tokio, se llama Fumio Matsumoto. Él hizo esta serie de levantamientos de edificios notables a nivel histórico, muy cercano también a lo que se está desarrollando en el curso de AutoCAD 3D, y llamó a su proyecto Memorias de la Arquitectura. Básicamente lo que hizo fue un híbrido utilizando las partes de estos proyectos para desarrollar un collage, ¿no? El collage pues es una práctica que está muy eh, cercana a la teoría y las prácticas de la arquitectura moderna del siglo XX, ¿no? Sobre todo Le Corbusier y el purismo. Este es un ejercicio de la Cooper Union en el año 1975, analizando una pintura de Juan Gris de 1913, ¿no? Donde pues básicamente lo que se busca es darle cuerpo, darle volumen a, eh, este, a este problema conceptual y plástico que implica el cubismo, ¿no? Ustedes pues pueden ver o pues lo vamos a retomar en el workshop, pero pues el cubismo básicamente lo que buscó fue romper con la linealidad, con la presentación de un plano pictórico, es decir, un cuadro que me está representando un bodegón, es decir, una guitarra, un florero, por ahí un periódico, eh, ¿no es cierto? De una forma literal, de una forma cercana a lo evidente, a lo figurativo. Y el cubismo, pues básicamente lo que busca es partir el plano pictórico para que yo pueda ver distintas posibilidades de la realidad en una sola, en un solo plano, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que está la guitarra, pero está la guitarra de lado, está la guitarra de frente, está la guitarra volteada, está la guitarra desde arriba. Entonces, no me está mostrando una guitarra, sino que me está mostrando 6, 7 posibilidades de la misma guitarra en distintos momentos, incluso a veces en distintos horas del día, ¿no? En un solo plano pictórico. Este recurso, ¿no? Como de utilizar la malla y utilizar la retícula, ¿no? Como un componente que me puede producir distintas dimensiones, ¿no es cierto? Que me puede, pues, como traducir una multiplicidad, una diversidad espacial en un solo objeto, fue captado por Le Corbusier, ¿no? Fue captado posteriormente por John Hejduk, pero pues es una herramienta que nos muestra una arquitectura que no está basada únicamente en las 3 dimensiones, ¿no? Ancho, largo, fondo,
sino que me está involucrando el tiempo. Entonces yo ya dejo de ver el edificio como un objeto y lo estoy contemplando como una experiencia de planos sucesivos. Entonces, de ahí vienen estas axonometrías, ¿no? Que lo que me están hablando es de cómo el espacio de Le Corbusier está, me da la posibilidad de generar una dimensión distinta. Entonces, lo que estábamos viendo con la guitarra de Juan Gris, lo retomamos en la arquitectura ahora con cada uno de los espacios de Le Corbusier. Le Corbusier tiene su versión muy arquitectónica del cubismo en la pintura que desarrolla y se llama purismo para los alumnos es que quieran indagar más al respecto. Esta es una serie de imágenes de un artículo muy interesante escrito por Sonia Delgado Berrocal, una española que retoma pues como estas lecturas del cubismo y de Juan Gris y de Colin Rowe, que es como creo que el teórico que encontró ese punto de Le Corbusier, denominándolo transparencia fenomenal. El texto Transparencia literal y fenomenal creo que es obligado en la academia para los aprendices de arquitectura. Es un texto complejo, es un texto que me hace tener múltiples lecturas, pero pues vale la pena embarcarse en él. Y retomamos la idea de visiones de la historia, Memorias de la Arquitectura, de Fumio Matsumoto. Pues él, como les venía diciendo, lo que hizo fue como desarrollar estos modelos, ¿no? Tratar de abstraer la modulación, abstraer los componentes espaciales de cada uno para presentar posteriormente un híbrido de 35 edificios en un solo bloque. Entonces, pues es algo interesante en la medida de que está mezclando recursos formales históricos basándose en tecnologías contemporáneas, ¿no? Pues uno sabe que este tipo de arquitecturas hoy en día se pueden desarrollar en el siglo XX, ¿no? Desde el siglo XX, desde que comenzó a lograrse el hormigón armado, puede desarrollarse, y esa mezcla, ¿no? Como de la historia, como un componente eh, como fundamental para la arquitectura y los medios tecnológicos del hormigón, pues da como resultado este ejercicio, ¿no? Ahí ya está impreso en 3D. Es una torre bien curiosa en la medida de que me está mezclando cosas del siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, del siglo XV, ¿no? Es como casi que miles de años represados en un solo volumen, ¿no? Y es una forma de hacer arquitectura. Aquí vemos un caso construido, el proyecto que vimos anteriormente se queda en los dibujos y en la modelación, que pues para mí también es una forma de fabricación y de construcción, eh, pero pues aquí ya está la construcción tamaño 1:1 del edificio. Es un edificio collage, no es del 2011, ¿no? De 8 años antes de japonés, pero trabaja también con los mismos postulados. No está basado en ejemplos históricos, está basado en una arquitectura mucho más moderna, pero comienza a generar como esta clase de tejidos, esta clase de detalles, de texturas, de estructura, de formas, de superficies que se entremezclan a través de un principio de orden para lograr estos resultados. Es bien interesante en la medida de que en lugar de contar con
un edificio, un tema para un edificio. Lo que se está haciendo con este tipo de proyectos es un híbrido en el cual uno puede tener la lectura de múltiples edificios, ¿no? En un solo espacio, en un solo bloque, en una sola amalgama. Tenemos la tecnología que logró esto, que es el hormigón armado, el uso de pilares, la planta libre de Le Corbusier. Aquí vemos la villa de Garches, que ha sido estudiada un montón durante la segunda mitad del siglo XX, precisamente por las posibilidades que abrió a nivel tecnológico y a nivel plástico y espacial. Eh, pues es un sistema, ¿no? Que como lo vemos en los diagramas de Le Corbusier, lo que posibilita es darle mayor libertad al edificio en la medida de que los muros no tienen la función de apoyos, sino que la estructura portante del edificio está concentrada en las columnas. Eso es lo que permite que se dé este tipo de arquitecturas. Le Corbusier decía que para él la casa dominó, ¿no? Era como una especie de chasis, ¿no? Como en la industria automotriz, ¿no? Existe un chasis y existe ya luego las variaciones que son cada uno de los carros. Pues para él, en una época en la que se exaltaba la industria como un motor del desarrollo de la civilización, las analogías con la máquina eran pues como una forma de innovar la disciplina. Y pues Le Corbusier lo aplicó en sus viviendas. Él buscaba que su arquitectura también funcionara como la producción de automóviles, en la medida de que podía tener la estructura, que son los pilares, pero generar variaciones que le permitían soltar los elementos constructivos del piso, casi que ponerlos a, libertad, a levitar, ¿no? De ahí la frase de que la arquitectura es el sabio juego de volúmenes bajo la luz. Y tenemos pues un caso muy contemporáneo, pero también hijo de Corbusier y hijo de nuestro siglo XX, que es la Biblioteca de París de Renculjas. Es bien interesante en la medida de que, como ustedes ven, se asemeja un tanto a la propuesta de la Universidad de Tokio. Sin embargo, pues no se basa en ejemplos históricos, pero pues el esquema que se alcanza a ver a mano izquierda, que básicamente lo que hace es componer o concebir el edificio no como un, una masa, no como por medio de adición de partes, sino por medio de sustracción. Entonces, no es tan fácil de comprender el proyecto, pero lo que ustedes alcanzan a ver aquí en la mitad, ¿sí? Esta forma que tiene como una semejanza con un loop, ¿no? Como con una especie de montaña rusa, o esta rampa, o estos huevos que se ven en el primer nivel, no son como pensados a través de la función que tiene el edificio. Sin embargo, pues para concebirlo como edificio, como tal, se piensa no como forma, sino como sustracción, como vacío, ¿no? Generalmente estamos habituados a pensar la arquitectura como la suma de partes, y aquí lo que se está haciendo es restar elementos del edificio para producir pues como una diversidad en su interior. De esto pues también hablaremos, sobre todo de cómo funciona la parte estructural de este tipo de iniciativas, pero pues me interesa que lo vayan consultando, lo vayan mirando. Y nuestro tema
para el taller va a estar basado en 5 semanas, ¿no? Tenemos semana 1, la arquitectura parlante, que es esta arquitectura parlante. Nos vamos a ir hasta el siglo XVIII. Vamos a ver lo que se llamó la arquitectura revolucionaria de Lecoq, de Ledoux y de Boulez, ¿no? Ellos fueron arquitectos cuya mayor influencia, yo me atrevería a decir que tuvieron, fue alrededor de lo que no se construyó más que de lo que se construyó. Son arquitectos que demuestran la importancia del dibujo como un medio para empoderar al arquitecto y convertirlo en, eso se escucha horrible en nuestra contemporaneidad, en su propio jefe, ¿no? Es como que comúnmente estamos acostumbrados a que para hacer un proyecto de arquitectura necesitamos un cliente, o necesitamos un concurso, o necesitamos un profesor, y pues en este caso estos arquitectos desarrollaron propuestas por encargo propio, arquitecturas ideales, arquitecturas que se enmarcan más en el terreno de la utopía, pero que como tal el proyecto de arquitectura también contiene algo de utopía en su definición más esencial. Entonces, vamos a estudiar algunos de estos proyectos que nos vamos a dar cuenta, construirlo con medios digitales contemporáneos no es tan complejo como en su momento. Y este es el postre de nuestro curso, que es volver a esta parte latinoamericana, donde nos encontramos a 3 exponentes: Eladio Dieste en Uruguay, Félix Candela en México y Oscar Niemeyer en Brasil, como arquitectos que trabajan geometrías complejas, geometrías de dobles curvaturas, paraleloides hiperbólicos, y que han influenciado tremendamente el panorama actual de la arquitectura. Y eso, pues es una página que generalmente se reduce en los libros de historia, cuando pues en realidad presentó una gigantesca influencia para lo que se puede hoy hacer con la arquitectura digital. Y ellos lo hicieron de forma análoga. Ellos lo hicieron prácticamente dibujando el proyecto en la obra, porque los planos de Félix Candela no llegaban a representar la complejidad geométrica que implicaba su arquitectura. Entonces ellos lo hicieron en el tercer mundo, lo hicieron con mano de obra artesanal, siendo pioneros en este tipo de formas, influyendo lo que estaba pasando en Estados Unidos, lo que estaba pasando en Europa en los finales de la segunda mitad del siglo XX. Esto es, pues vuelvo, nuestro tema de workshop. Vamos a tener 5 semanas. La primera semana vamos a tratarla sobre esta arquitectura parlante, esta arquitectura revolucionaria del siglo XVIII, estudiando los 3 autores. La segunda semana vamos a ver la doble curvatura a través de Oscar Niemeyer, Félix Candela y Eladio Dieste. Y vamos a tener muy presente los conceptos de planta libre y corte libre como elementos de diseño. Eso nos va a dar como resultado ya lo que he llamado amalgama, como un edificio que es la mezcla de distintos estilos, la mezcla de distintas formas para crear lo que vamos a llamar por el momento torre híbrida en cada uno de los casos. Y pues vamos a tener una última semana para la corporización de los resultados. Esa corporización se va a dar a través del uso de renders y a través del uso de impresión 3D.
pues como que esto es básicamente lo que, en lo que radica nuestro workshop. Quisiera responder pues primero las preguntas de las personas que tengo más inmediatas, son los que van a estar directamente implicados en el workshop, y luego pues ya tendríamos una sesión de preguntas sobre el tema de la conferencia. Mm, no sé si Juan Castellón me puede ayudar como con esa transmisión de las preguntas, si llega a salir alguna de por allá. Y mientras tanto, pues quisiera hablar con los estudiantes que están metidos en esta sala de Zoom. Opiniones, ¿cómo ven el curso? Varios de aquí ya pasaron por el curso de representación CAD 3D. Este workshop, la idea es que sea mucho más fuerte esa relación entre la técnica digital y el pensamiento arquitectónico digital. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene marcado el componente teórico dentro de el camino, ¿no? Como de teoría y práctica para desarrollar los ejercicios. Entonces, no sé si tengan apreciaciones en torno a eso. ¿Quién está conectado por ahí? Ingrid, ¿está? Sí, señor profe. Bueno, cuénteme cómo le parece nuestro curso, observaciones, críticas y demás. Pues me parece que está bien, profe. Me gustaría, o sea, los ejercicios dados son acordes como a los niveles que se va a ir tomando. Pues eso es lo que vi. O sea, me parece interesante, por ejemplo, comenzar de lo más básico, cómo se puede sacar un modelo a partir de unas líneas curveadas, por ejemplo, a algo mucho más desarrollado. Bien, sí, ahí veíamos con la experiencia, sobre todo de este ejercicio de por acá, ¿no? De este ejercicio de por acá, que aparece un concepto que comúnmente en AutoCAD de pronto se deja de lado, que es esta línea spline, ¿no? Es como un recurso que probablemente nos volveremos a encontrar y que de hecho se va a volver como una alternativa para desarrollar los modelos, que pues básicamente funciona como una línea de tridimensional, curva, que ustedes por medio de puntos pueden localizar a lo largo del espacio. Ese paso de que estamos acostumbrados a concebir un proyecto en planta y luego en corte, y luego nos devolvemos a planta, y como que se vuelve ese tejido entre las dos dimensiones superiores y las dos dimensiones laterales. En este tipo de ejercicios casi que se vuelve simultáneo, ¿no? Uno parte la pantalla y diseña al mismo tiempo planta y corte, o mejor dicho, dibuja para lo que luego vamos a hacer, diseñar. Casi que cambia la forma de proceder a la hora de desarrollar un ejercicio de estos. Entonces, eso digamos que costó un tanto a la hora de hacer el ejercicio de nuestro autorretrato, ¿no es cierto? Pero, pues como que con las experiencias que se han tenido, ha sido bien interesante. Veo, bien, trabajará solo CAD 3D, preguntando en público, o trabajaremos otras herramientas aparte de esta. Bueno, pues les cuento. La experiencia del
curso, particularmente con este objeto, es el Enset House de Peter Kistler, nos dio que la primera fase funciona muy bien en AutoCAD solito, ¿no? Casi que los elementos de Niemeyer se desenvuelven de muy buena forma en el programa, pero ya cuando nos enfrentamos como a este tipo de geometrías y aparte de eso, que esas geometrías tengan un grosor, eh, requerimos otro tipo de software. Ahí ya nos comenzamos a dar cuenta que el AutoCAD se queda corto con ese tipo de complejidad geométrica. Y vamos a ver un, eh, unas ayudas, ¿no? Unos complementos a partir de Rhino para lograr ese grosor y una primera parte del ejercicio se va a desarrollar en, en AutoCAD. La segunda parte, pues ya como para realizar algunas uniones, ¿no? Como para generar esas transiciones que hay, que podemos ver aquí, ¿no? Como que ya se vuelve una forma muy amorfa, ¿no? Nos vamos a basar en programas como Rhino, ¿no? Rhino, ustedes saben que no solamente está ideado para temas de arquitectura, sino también para diseño industrial. El diseño industrial generalmente necesita de formas ergonómicas, ¿no? De formas que se acomoden a la mano, que se acomoden al cuerpo, ¿no? Y por eso digamos que se asemeja mucho más a estas geometrías. No sé si tengan alguna otra pregunta de los que estamos internos en el Zoom. Bueno, entonces a tomarme y también a darles a ustedes 10 minutos de descanso y pues vamos a comenzar a explorar el programa de AutoCAD para no perder pues como este momento, ¿no? Vamos a comenzar con la casa de guardabosques de Ledux. Entonces vayan abriendo su AutoCAD, los que están por allá en el canal de YouTube y lo mismo los que estamos acá en el Zoom para desarrollar esta primera aproximación. Nos volveríamos a ver entonces a las 5:28. Yo creo que alcanzamos a trabajar media horita como para entender la plataforma y pues como lo más básico que vamos a mirar.
3D lo manejan, lo primero que vamos a hacer es escalar este dibujo, ¿no? Como para tener una referencia más precisa. Para eso, pues, lo que yo generalmente hago es como basarme en algún componente constructivo. No hay puertas como tan claras en la medida de que esto es como un edificio un tanto monumental, entonces uno no podría decir que esto mide 2 metros, tal vez está midiendo un poco más de eso. Entonces, lo que lo manejan, lo primero que vamos a hacer es escalar este. Ya, por ahí soné al fondo. Listo. Entonces, creo que un buen punto de referencia estaría en la huella, la huella y la contrahuella de la escalera. Entonces, para eso, pues vamos a hacer un proceso de escalado, mirando más o menos qué nos está dando esta medida, ¿no? Sabiendo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Entonces tendríamos que dividir esta línea en 12. ¿Ya? Dividimos en 12. Listo, ahí ya nos quedó. Esto, digamos que originalmente no lo hace el programa como lo están viendo. Anteriormente, ustedes tienen que configurar el tipo de punto que van a trabajar. Entonces, para eso abrimos esta opción que es como tipo de punto en inglés, ¿no? Point type. Entonces, lo abrimos y aquí, pues lo que yo hice fue subirle la escala, que generalmente no se ve, ¿no? Si lo ponemos en 5, ahí ya se va a ver menor, pero pues inicialmente no aparece. Entonces, lo que hacemos es configurar esa distancia y el tipo, ¿no? Pues que puede ser este también, si queremos, nos va a dar una cruz. Entonces, para tener esa referencia del punto y que nos obedezca como el OSNAP, la línea de referencias del AutoCAD, que es esta, lo que vamos a hacer es basarnos en los nodos. Si no, pues no lo va a identificar nunca. Entonces, lo primero es tener esa referencia con los nodos y a partir de eso, pues ya podemos comenzar a levantar nuestra escalera, tener pues como una referencia de la altura de un peldaño para ver si nos está dando acorde, ¿no? Yo puedo trazar esta linecita y luego darle control 1 y con eso voy a tener la distancia de la línea que nos está dando 0.24 centímetros. Creo que es demasiado, ¿no es cierto? Para una contrahuella está bastante difícil esa contrahuella. Entonces la podemos reducir, yo diría que por ahí a un 16,6, que es como lo más común que tenemos para una contrahuella. Entonces lo que vamos a hacer es un proceso de escalado donde cogemos esa referencia aquí miniatura de nuestro peldaño y vamos a dibujar el punto 1666, ¿cierto? Sí, la diferencia pues es bastante grande. Esto nos va a servir entonces para escalar todo el modelo. Este volumen absorba, le damos a escalar.
escalamos, y la base de la escalada, que es esto, es el punto de origen, nuestra referencia, entonces le damos R, que va a ser esta. Creo que ahí no me va a funcionar porque me funciona para el otro lado. Debí haberlo trazado desde el punto bajo para que me sirviera la referencia. Entonces le vuelvo a seleccionar escala. El punto base es este, la referencia va a ser esta, grande, y a donde lo quiero mover es esto. Y ahí, entonces comprobamos si nos cambió el tamaño. Le damos de nuevo control 1 y tenemos, sí, 16,6666. Ahí ya tenemos nuestra escalera, pues como ya más afinada. Creo que alcanzamos a ver algo de esta herramienta que va a ser fundamental para nuestro estudio, que va a ser la matriz, ¿no? Rectangular Array, ¿no? Es como en algunas versiones de AutoCAD está como matriz. Aquí está en inglés, entonces le ponen array, pero pues es una herramienta muy interesante en la medida de que lo que hace es repetir un elemento según un patrón que ustedes les den. Entonces casi que aquí estamos enfrentándonos o como teniendo de referencia un primer tipo de diseño paramétrico. Diseño paramétrico, como vamos a ver, permite muchas más alternativas y mucho más flexibilidad a la hora de trabajar formas, pero aquí podríamos encontrar una primera forma de diseño paramétrico. Básicamente, ¿cómo funciona? Ya lo vamos a ver. Ustedes tienen, por ejemplo, una estructura, ¿no? Una estructura que vamos a levantar de esta forma. Vamos a extruir o simplemente así para mostrarles otra característica y le vamos a aplicar el array. Entonces inmediatamente ya nos está formulando una retícula. Recuerden que la retícula es la base de la arquitectura, ¿no? La retícula, la organización a partir de líneas invisibles, es la base de la arquitectura clásica. Y la estructura simétrica, pues lo es aún más. Acabo de recibir como un chat, entonces voy a mirar qué tema corresponde. Bueno, llega una pregunta de nuestro canal de YouTube, y es si este tipo de actividades se realizan solo para personas que se inscriben a la asignatura o cómo pueden acceder estudiantes de otros semestres a estos talleres. Entonces, para la persona que está interesada, pues le cuento que todavía hay algunos cupos. Se había pensado el taller para unas 15, máximo como 20 personas, de acuerdo pues como al contenido teórico, práctico que implica. Entonces, voy a pasarle el link para la preinscripción, ¿no? Para que esta persona pueda acceder al workshop. Lo que estamos haciendo en este momento, pues es una clase abierta. Van a haber 3 de estas, una hoy, otra el 18, que es como nuestra primera entrega, y otra el 9 de julio, que ya sería la entrega final. Entonces, respondiendo a su pregunta, si usted quiere participar en las sesiones que están organizadas de 4 a 6 de la tarde los días martes y los días viernes, ya le voy a pasar el link para que haga su preinscripción y pues las personas que estén interesadas. Entre más
pronto lo hagan, pues mejor, porque pues como les digo, hay muy pocos cupos. Aquí está. Esta es la... Ahí está el formulario de prescripción. Y volvemos entonces a nuestro tema del array, ¿no? El array nos da ese principio tan básico, tan simple de la retícula, pero en el cual están convergiendo los grandes ejemplos de la arquitectura clásica. Tenemos que tener conciencia de eso cuando la trazamos, ¿no? Como arquitectura. No es simplemente una línea ferrocarril, no es simplemente un cuaderno cuadriculado, prácticamente es la esencia de la arquitectura como un sinónimo de orden, como un sinónimo de estabilidad que se ha mantenido a lo largo del tiempo hasta casi que la segunda mitad del siglo XX. Entonces, teniendo en cuenta este trasfondo histórico, pues vamos a mirar cómo funcionan. Estos son los parámetros de la retícula. Nos está diciendo que tiene 4 columnas, que tiene 3 vigas y que tiene un nivel, ¿no? Entonces nosotros le vamos a decir, bueno, está bien que tenga 4, está bien que tenga 3, pero yo quiero que la lectura sea uniforme. Entonces voy a hacerlo con 5, voy a hacerlo con 5 acá también. Y ahí ya está, pues como uniforme. Como estamos haciendo un ejemplo, pues la columna esta de pronto está demasiado grande, entonces vamos a hacerla un poco exagerada de 50. A ver dónde nos da. Sí, podríamos hasta reducirle a 30. Y aquí también a 30. Entonces ahí ya tenemos la retícula. Y lo que vamos a hacer es variar el punto base. ¿Listo? Pues para eso vamos a hacer un doble clic. Sí. Ya. Muy bien. Listo. Okay, ahí ya está funcionándome. Sí. Listo. Ah, ya. Bueno. Ahí lo que pasó fue que se perdió, pues como el parámetro, ¿no? que me indicaba que si yo hacía una variación aquí, se desarrollaba en todos los demás puntos. Lo que vamos a hacer es recuperarlo editando acá, ¿no? Aceptar. Listo. Entonces, lo voy a volver a invocar para que lo veamos, pero entonces me toca salirme de esta dimensión como del array. Es como si ustedes estuvieran trabajando en el archivo, ¿no? En el archivo que se llama casa del guardabosques o como le vayamos a poner, del Redux 1, y el programa lo que hace es casi que entrar a otra dimensión, que es esta columna, y esta columna, entonces ahora sí me va a permitir extruirla
Miremos. Y así, pues, todo lo demás está siendo destruido, ¿no? Esto se parece un tanto también al uso de los bloques que ustedes, o de las familias que ustedes manejarán en algún momento en BIM, donde ustedes editan un componente e inmediatamente todos los componentes del edificio se editan de la misma manera. Eso obviamente ahorra un montón de tiempo a la hora de dibujar. Y si yo quiero, pues no solamente destruirlo, sino comenzar a trabajar con esta arquitectura y de pronto entonces generar algún detalle, como en esta esquina, ¿no? Puedo hacerlo. ¿No? E inmediatamente todos van a tener pues ese guiño. Si yo quiero sustraerlo, entonces puedo tener esto de base y este otro acá, para poderlo señalar, lo sustraigo e inmediatamente todos van a tener esa misma condición. Entonces es una herramienta muy interesante. Aparte de eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a cerrar el array, entonces yo invoco la función array close, save changes, yes. Y ahí me vuelve, ¿no? Como a la dimensión del dibujo que estábamos anteriormente. Si yo quiero hacer cambios en otra cosa que no sea el array y estoy metido en esta opción de editar el recurso, ¿no? No me va a dejar, porque estoy metido dentro de esta dimensión. Entonces, para volver otra vez al dibujo, array close. Ahora, si yo en los parámetros ya no quiero tener solamente un nivel, sino que quiero tener varios, entonces puedo colocarle acá, que me coloque 3, pero están muy pegados, entonces coloquémoslos en 20. Y ahí pues yo ya puedo tener una estructura tridimensional que comienza a ser interesante, ¿no? Porque comienza a hablarme de que hay una semejanza entre los elementos que funcionan ya como una familia. Entonces, ya no nos queda tanto tiempo. Creo que el grueso de este ejercicio lo vamos a hacer en la primera parte de nuestra próxima sesión, que ya va a ser cerrada el próximo viernes, en el cual pues voy a conocerlos más a ustedes y vamos a desarrollar este primer proyecto del Edux de una manera pues muy rápida con las opciones que nos da el programa. Vamos a desarrollar pues toda esta cadena de escaleras con el comando de array y luego, como ustedes se dan cuenta, y eso sucede mucho en la arquitectura clásica, es simétrico, entonces prácticamente con que resolvamos un cuarto del proyecto estamos resolviendo la totalidad, ¿no? Entonces, pues no es más por ahora. Explicamos el concepto de array, explicamos cómo funciona escala y nos veremos el día viernes con más de esto que es ese híbrido entre diseño y dibujo digital. Bueno, para cerrar, están preguntando que si se va a desarrollar, proporcionar material para hacer el ejercicio. Me imagino que se refiere a la lámina del Edux. Entonces, digamos que la lámina se encuentra de manera muy fácil en Google, ¿no? Lo que podemos hacer es teclear
¿no? Como Ledux en Google y planos. Y ahí pues ustedes no solamente van a ver ese material, sino que van a ver lo que es la arquitectura parlante. Otro proyecto eh, señalado aquí dice Los tiempos grotescos, es Oikema o la Casa del Placer. Ustedes pueden darse cuenta que es una arquitectura muy figurativa, es una arquitectura dedicada a un prostíbulo en el siglo XVIII y pues tiene la forma de un falo. El que estamos dibujando es este, la casa del guardabosques. Entonces la podemos buscar de esta forma. Ustedes saben que siempre en Google, aquí están los planos, aquí están, pues como en otra calidad, ¿sí? Y esta es como la mejor que se encontró, ¿no? Entonces, miremos la página, está en Pinterest. Aquí está. Entonces, les voy a dejar esta dirección ahí en el YouTube para que la tengan disponible. Y bueno, entonces los que quieran estar en este curso que tiene una intensidad remota de 20 horas, los días martes de 4 a 6 y los días viernes, por favor, entonces inscríbanse en este enlace que les dejé en YouTube y pues no siendo más, pues que tengan una muy buena tarde. Gracias, arquitecto. Bueno.